vamos a hacer una oración para iniciar. Acompáñenme a orar. Señor, Dios Todopoderoso, estamos en esta tarde agradecidos, Señor, porque servirte, tener este propósito de capacitar a la iglesia, de poder escuchar tu palabra, de estar expuestos tantas horas el día de hoy a tu palabra, es algo maravilloso y es solamente un privilegio que tú nos concedes, Señor, porque estamos seguros que de ser nuestra condición caída no estaríamos aquí alrededor de tu palabra, sino que tú has transformado nuestro corazón a tal punto que queremos estar aquí, queremos aprender más de ti. Ayúdanos a tener sabiduría, adquirir entendimiento a través de tu palabra en este tema que en algunas personas es espinoso, tal vez en otros es algo que ya ha sido comprendido, pero en cualquier caso, Señor, que lo que vayamos a aprender sea para gloria y honra de tu santo nombre. Siempre nos dirigamos a ti en adoración cada vez que conocemos más de ti en tu palabra. Lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, a manera de introducción, quisiera que ustedes hicieran una imagen. Imagínense una computadora de 1000 kilogramos de peso, de casi 2 metros de largo y de alto, porque esa era la computadora, la primera computadora que hubo. 1000 kilogramos, 2 metros, eso era una cosa inmensa. ¿Y sabe para qué servía esa computadora? Era una calculadora. Y lo más chistoso del asunto de la calculadora es que no era de fiar, no era como muy correcta esa calculadora. Ahora, si usted mira su teléfono, no quiero que lo mire ahorita, pero si usted mira su teléfono, usted tiene calculadora, y esa sí es exacta, sí es de fiar, ¿no? Ahora, en otras áreas, el daguerrotipo, ¿usted sabe qué es un daguerrotipo? Bueno, era la forma en la que tomaban fotografías en el siglo XIX. La gente se tenía que quedar estática horas hasta que la imagen quedara perpetrada en el daguerrotipo y quedaba la imagen. Ahora no es así. Usted tiene instantáneas, puede correr, salir y tomarse una foto y ya está, ¿no? Tiene un teléfono, ese es el punto. Eso es lo que hace un teléfono. Un teléfono que no pesa ni siquiera 1 libra, no pesa ni 500 gramos y lo tiene en su bolsillo, ¿no? Otro ejemplo, el Viper. Yo no soy de la época del Viper, pero mi papá tuvo Viper. Entonces, ustedes saben qué era el Viper, ¿no? Un cosito acá. Los hombres ejecutivos siempre tenían su Viper acá y un mensaje muy corto y ya. Ahora, ¿para qué Viper? ¿Viper para qué? ¿No? Ya ahorita usted tiene notas de voz, ¿no? Ni siquiera tiene que escribir, ya solamente envía un audio y ya está, ¿no? ¿Se imagina que a día de hoy saquen estos aparatos? Un computador de 1000 kilogramos o un Viper. ¿Para qué lo sacarían? Es la pregunta, ¿no? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin de que saquen un Viper? A medida que avanza el tiempo, la tecnología se hace mejor y ya no hay necesidad de utilizar ese tipo de aparatos, se vuelven obsoletos, ¿no? Se vuelven obsoletos. Y quiero que considere esta imagen con los dones espirituales. Usted dice, ¿qué sentido tiene hablar de un computador y de los dones espirituales? Bueno, tiene mucho que ver porque el tema que vamos a tratar es los dones vigentes, ¿verdad? Y por eso estoy hablando acerca de algo que ya no es vigente, como un Viper o como una computadora, a algo que es vigente, como el teléfono celular, teniendo en cuenta esa idea. Ahora, en la primera sesión de esta conferencia que tuvimos hoy, hablamos o escuchamos acerca de los dones milagrosos, ¿no? Un mensaje que fue maravilloso para nosotros. Bueno, principalmente quisiera definir, así como Santiago definió el concepto de milagro, quiero definir qué es un don. Un don es lo primero que quisiera yo definir. En 1 Corintios capítulo 12, verso 4, quiero que me acompañe ahí. 1 Corintios 12, versículo 4.
Dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ya, con ese es suficiente para tocar el tema de don, o la palabra don. Según el texto o este pasaje, y esa palabra dones o don tiene unas características, son 4. Ustedes la pueden anotar, tranquilos que no vamos a tratar en esos puntos, pero estoy haciendo una introducción. Es un regalo, eso es lo primero. La definición de don es un regalo. El segundo es que es gratuito, no es algo que nosotros paguemos por él. Tercero, es dado con libertad divina. El don es algo que Dios da. Cuarto, es una facultad divina. Esto es importante. Cuando menciono ese término facultad divina, yo no me quiero referir a que es dado por Dios y nosotros entonces somos divinos. No, es dado por Dios y por eso, por su carácter, por quién es el que está dando el don, pues es algo divino, ¿no? No es el que lo ejerce quien es divino, sino el que lo da. Y por eso tiene esa cualidad. Entonces entendemos que es Dios quien da a sus hijos los dones. Ahí en el verso 4, vuelva a ir. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Para qué nos sirven los dones? Es la pregunta. Verso 7 del capítulo 12, ahí mismo, en 1 Corintios. Pero a cada uno se le da manifestación del Espíritu para provecho. Eso es en la versión Reina Valera. En la versión Nueva Biblia de las Américas dice que es para el bien común. Bueno, es una buena palabra, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Y esta última palabra menciona que los dones son dados para atraer a otros. Esa es la palabra, para provecho o para el bien de todos, es para atraerlos. Inclusive la palabra más clara es llevar juntos. ¿Notan? Esa característica de los dones es importante. No son dados para que podamos, o no son dados para que podamos traer a otros. No es algo para un beneficio personal. El don es algo que debemos colocar al servicio de otros, para traer a otros. E inclusive, como lo dice el mismo texto, llevar a otros. Es muy bello ese término acerca del provecho común. Estoy seguro que muchos de ustedes entienden la función de los dones. Sin embargo, quiero dar la claridad, porque es importante que podamos tratar la importancia de los dones que usamos hoy día. Y esto quiero que lo tengan así, yo lo tengo en negritas y mayúsculas. No usamos los dones para nosotros mismos. Eso no es lo que hacemos con los dones. Y esto es fundamental. No lo hacemos porque tenemos claro algo. Si nosotros nos servimos a nosotros mismos, perdemos el rumbo. No tiene un objetivo poner el don para nuestro servicio. Si usted me permite decirlo, pienso que este es el mayor problema de la forma en la que concebimos los dones, que muchas veces pensamos que es para nosotros, para nuestro beneficio. Y ahí viene otra pregunta: ¿son los dones regalos que nosotros elegimos? Hablando acerca de los dones, ya sabemos que es un regalo. Bien, regalo, una facultad divina que tenemos ahora para ponerla al servicio de otros, como lo dice el verso 7. Pero los dones son regalos que podemos elegir. Bueno, ya lo saben, entonces ya se acabó la clase. Usualmente cuando está de cumpleaños, usted seguramente sabe lo que quiere, ¿no? Ya todos están pensando en qué pedir de cumpleaños, ¿no? Ahora, usted diría, yo quiero esto, y a usted se lo dan, ¿no? Esa es la idea del cumpleaños, pero no, aquí no es así, no funciona así. No es que a usted le den un don por cumpleaños. Bueno, le vamos a agregar un don, ya cumplió 10 años, ya tiene 10 dones. No funciona así esto. No, cuando fuimos bautizados por el Espíritu, en el Espíritu Santo, usted ha sido dotado con capacidades, o con regalos, si lo quiere decir así, porque claro, es un regalo, es una bendición poder colocar esas habilidades al servicio de la iglesia. Tienen unas características particulares. Una de ellas es que no es algo que usted tiene antes de la conversión, es algo que viene en el momento en que usted es un creyente, ¿sí? Por eso no son habilidades que usted tenga antes, sino son capacidades que en el momento en que ha sido tomado por Dios, ahora usted tiene esas facultades.
Por eso es que es un regalo. No es algo con lo que usted haya nacido. Bueno, cuando nació de nuevo, nació con eso, ¿sí? Porque se lo dio el Señor. Y eso es un privilegio, ¿no? ¿No le parece? Que usted venga a la iglesia y ya esté dotado de capacidades para servir a la iglesia. Eso es una bendición. 1 Corintios 12, verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Miren aquí, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esa última frase tiene una función maravillosa. Es que lo que menciona el texto es que usted recibe el don porque el Espíritu Santo se lo da. Ya, usted tiene ese don porque se lo ha dado el Espíritu Santo. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nota allí, hacemos buenas obras porque Dios las preparó de antemano. Él fue el que las hizo, no nosotros. Maravilloso es esta verdad. Para reforzar este argumento de que Dios es quien nos da los dones, mire 1 Corintios 12, 28, estamos ahí, 1 Corintios. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y aquí quiero dar una claridad, y Henry la acabó de dar, y por eso quiero mencionarlo. Los dones, por ejemplo, hablando de apóstoles, profetas, maestros, estos no son dones, no es el don del apostolado, el don del maestro, el don del profeta, no son, esos son títulos que tienen unas personas, y estas personas tienen unos dones que hacen alusión a esa labor que están cumpliendo, pero no son dones. Por eso alguien que diga, no, es que yo tengo el don del apostolado, pues se lo acabo de inventar. Pues sí, claro. No es cierto, no es un don. Ese es el título que tiene él, como don de pastor. ¿Don de pastor? ¿Existe eso? No existe el don de pastor, no, es el título, pastor. Y este pastor tiene unos dones que ejerce, y pues esto es lo que en cierta manera le da ese título, pero no al revés, no es un título, no es un don, lo que quiero decir. Ahora, en este texto, en 1 Corintios 12, 28, aparece una palabra al inicio, y a unos puso Dios. Esa palabra puso es una acción que determina que Dios ya hizo eso. Eso es en el pasado, Dios puso. Pero bueno, no es lo que quiero enfatizar, sino esto. Cuando Dios colocó a una persona en el servicio, es Él quien lo ha hecho. Es Él. Y esto es importante para entender los dones. Es Él quien ha hecho. Y los sinónimos que tiene esta palabra puso me gustan aún más porque hacen énfasis en esa obra de Dios. Mírenlo ahí. Los sinónimos son estos: ordenó, propuso y colocó. Esos son las palabras que hacen referencia a ese puso. Ordenó, propuso y colocó. Piense ahora por un momento si es Dios mismo quien ordenó sus dones. Usted diría, Señor, yo creo que te has equivocado, yo creo que para esto no sirvo, yo debería tener barrera en la iglesia. A ver, Señor, yo creo que te equivocaste. Yo, como que mi voz no es de tarro, yo puedo predicar. Hay gente que piensa así. Y recuerdo yo este texto, Isaías 45:9. Ay del que contiende con su hacedor, el tiesto entre los tiestos de tierra. Dirá el barro al alfarero, ¿qué haces? Usted le va a decir al Señor, no, yo creo que tú te equivocaste en los dones que me has dado. No tiene sentido que nosotros como creyentes dudemos de aquello con lo que el Señor nos ha dotado para servir a la iglesia. Y yo creo que aquí es donde está el problema. Tenemos un problema, y es que hemos hecho tanto énfasis en los dones milagrosos, hemos hablado tanto de ello, de las lenguas, bueno, y ahorita vamos a repasar un poco de ello. Tanto hemos hablado de esto que hemos dejado a un lado el objetivo de los dones y cuáles son los dones que hoy son vigentes. Los hemos dejado a un lado, ¿verdad? Si yo les digo dones vigentes, usted dice predicación, enseñanza, pero no, ¿eso es lo único que hay? No es lo único.
Y es porque hemos utilizado simplemente dos momentos claros o dos dones que son más visibles, los dones milagrosos y estos dones de enseñanza. Y ahí caemos en el error. Por eso es que muchos dicen, no Señor, yo creo que te equivocaste, porque yo para barrer no, yo soy para predicar. No, no es cierto, no es cierto. No todos somos ojos en el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, verso 12 al 26, hace esta analogía. Yo solamente voy a leer la primera parte. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu, y este fue el texto que había mencionado ahorita de la capacitación o de la capacidad que el Espíritu Santo ha dado, el verso 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahí, en ese momento, usted ha recibido los dones. Ahí, en ese momento. Maravilloso. En su vida nueva ha recibido capacidad para servir a la iglesia, para servir al Señor en la iglesia. Esto es maravilloso. Y luego el verso 14 dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Verso 25, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Hoy lo que estamos haciendo en esta conferencia, a pesar de ser la conferencia y que hay muchas personas vienen, puede que hasta incrédulos vengan acá, hay personas que están sirviendo, parecen hormiguitas, y cada uno de los que está sirviendo hace parte de ese cuerpo. Si no estuvieran ahí, pues no podemos hacer esto. Maravilloso, no se da cuenta de lo glorioso, de lo precioso que es que todos pongamos al servicio de la iglesia nuestros dones. Es maravilloso, es lo que el Señor ahora nos ha dicho. Y luego de esta maravillosa analogía acerca del rol de cada hermano, Pablo sigue en el verso 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Cada uno tiene algo especial que Dios le ha dado para servir, cada uno, y es importante que lo entendamos así. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, vuelve, luego profetas, luego tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y esta pregunta, Pablo en el verso 29, es retórica. Es obvio que la respuesta es no. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y viene el capítulo 13, que es precioso, y vamos a hablar de él un poco más adelante. En conclusión de esta primera parte, cada uno de nosotros ha sido equipado con dones que debemos poner en el servicio a Dios en la iglesia. 1 Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es nuestra responsabilidad. Usted tiene un don, es su responsabilidad colocarlo al servicio de Dios. Observe el siguiente verso, verso 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. Este es el propósito. En todo sea Dios glorificado. Si alguien termina todo esto y dice, es que este hermano sí se dañó todo. Ya, ¿para qué exalta al hombre? Ese no es el propósito de él. No venimos a competir quién lo hace mejor o quién lo hace peor. Eso no importa. No, Dios debe ser glorificado. Una conclusión que yo puedo sacar de todo el servicio que he visto en estos días es: el Señor es maravilloso como capacita a los hombres. Pero ¿a quién estoy apuntando? Al Señor. Al Señor. Él usa a los hombres, pero la gloria es para Dios. Y siempre debe ser así.
a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Él es el dueño de nuestra vida. Si usted hoy está haciendo algo, es porque Él lo quiso. Y hay que darle gracias a Dios por eso. Ahora, teniendo en mente esto, quiero que considere los dones. Y los dones que usted tiene y que ha ejercido y que ha podido ejercer. Ya hemos definido los dones. También hemos definido quién da los dones, ¿no? Y ahora vamos a considerar si la Biblia nos muestra esos tipos de dones. Encontramos varias listas de dones en la Escritura. Voy a darles algunos que están aquí, yo los tengo por aquí escritos. Romanos capítulo 12, versos 6 al 8, encontramos una lista de dones. No les voy a decir escríbanos porque son varias listas, pero vamos a tratar de tocar algunos de ellos. Pero en Romanos vemos profecía, servicio, enseñanza, exhortación, dar, dirección, misericordia. En Primera de Corintios capítulo 12, versos 8 al 10, vemos otros. Tal vez va a encontrar que en algunos se relacionan, hay unos que se repiten. Palabra de sabiduría, de conocimiento, fe, sanidad, obrar milagros, profecía, lenguas, interpretación de lenguas. Ya encontramos tres que se repiten, ¿no? Sanidad, milagros, profecía. Primera Corintios 12, verso 28, la parte B. Encontramos otros, milagros, que ya los habíamos visto también, sanidades, ayudar, administración, lenguas. Y Efesios capítulo 4, verso 11, encontramos otros 4 que, como les decía, aquí no se está refiriendo al don, sino a los títulos que aparecen ahí, que es apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, que muy comúnmente ellos tenían los dones anteriores y los ponían en ejercicio dentro de la iglesia. Ahora quiero hacer la claridad, muchos teólogos realizan diferenciación entre dones temporales y dones vigentes, que es lo que ustedes vinieron a ver acá, dones vigentes, ¿no? Ya, démelos. Los dones, como los vimos hace un momento, tienen una función en particular: capacitar a los santos. Ese es el propósito de los dones. ¿Por qué la diferencia entre temporales y vigentes? Y es lo que vamos a mencionar en un momento. Bien, mencionamos que los dones de temporalidad son aquellos dones que tienen un uso en la historia redentora de Dios, pero que no tienen vigencia hoy día. Digamos que en la analogía que les di al inicio, es como el computador de 1000 kilogramos, una tonelada. ¿Para qué lo van a usar? ¿Para qué van a utilizar un computador así de grande? No, ya no es útil en este momento. ¿Para qué? Si tengo un computador en mi casa que es más útil. Y van a ver que sí tiene mucha relación esto que les estoy diciendo. Fueron útiles en algún momento de la historia, y aquí hay algunas razones. Y quiero hacerle unas preguntas para que usted piense cómo estos dones temporales ya podemos catalogarlos así. Ya no están. Pregúntese esto: ¿los dones de una clasificación u otra tienen un objetivo definido? Esa es una primera pregunta que usted puede hacerle al don. Bueno, ¿usted tiene un objetivo? Le pregunta al don. Ahora, de esa pregunta le hace otra pregunta: ¿hay necesidad de dicho don ahora? Y a estos dones temporales se les llaman dones de señal. ¿Cuáles son los dones de señal? Bueno, tenemos milagros, que ya lo escuchamos esta mañana, un hecho puntual y evidente de la suspensión temporal de las leyes naturales. Es algo sobrenatural, es algo que, digámoslo así, rompe esa ley natural y sale. Increíble. Inclusive pensando en la manifestación de Dios con su pueblo en Israel en el Éxodo, usted dice, esto es maravilloso, ¿no? Una columna de fuego en la noche. ¿De dónde sale esto? Ahora, esto no lo produjo un hombre, era la presencia de Dios allí mismo. Pero imagínense eso, no tiene sentido. Se necesitan, hay unas características físicas y en el entorno, químicas, para que pueda haber fuego. Si no existe esto, combustión, el oxígeno, ya lo sabes, si no existe esto, pues no hay fuego. Esto es algo sobrenatural. Estos milagros eran utilizados para validar el ministerio
y el mensaje de las personas. Hechos 2:22, alguien que busque Hebreos 2:3 al 4. Voy a leerles Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, miren, varón aprobado entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿Ven? Lo que confirmó el ministerio de Cristo, ¿qué fue? Las señales, los milagros que él hacía, eso confirmaba su ministerio. Hebreos 2:3-4, ¿quién lo tiene? ¿Tú? Porque yo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, no fue confirmada por los que la oyeron? Dios testificó junto con ellos, tanto por señales como por prodigios, y por diversos milagros, y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propio orden. Bien, nota, inclusive hace más énfasis en que es Dios el que está interviniendo allí, ¿no? Verso 4. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros. Era la forma en la que el ministerio de ellos se confirmaba. Este era un hombre de Dios. La gente puede decir, es un hombre de Dios, hay que seguirlo, no porque, venga, yo soy el hombre de Dios, no, era la representación y era lo que Dios estaba autorizando en este hombre, y la gente decía, sí, hay que seguirlo, y era lo que hacían. Sanidades, es la cesación inmediata e innegable de una enfermedad. Inmediata e innegable, tengo que hacer énfasis en estas dos palabras, es inmediata, ¿sí? No es como, ya, me estaba doliendo como el pecho y me tomé un acetaminofén y oré y el Señor, y me puso la mano en el pecho y se me quitó el dolor de pecho. Duró como 3 días, pero se me quitó el dolor. No, esto eran sanidades, pues ya lo saben, inclusive un paralítico o estos hombres que estaban enfermos de verdad, que no tenían piernas. Se involucra con los milagros también. Romanos 15:18-19, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. ¿Se da cuenta? Él también está manifestando que su ministerio está calificado porque el Señor lo capacitó para ello. Bien, lenguas, interpretación de lenguas. Consideramos que todos estos dones han cesado. ¿Listo? Lenguas. Era la capacidad de una persona de hablar un idioma desconocido. Bien, Hechos 2:8-11. Estas son las preguntas de los hombres que escucharon a estos otros. ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pero en el libro de Fuego Extraño, John MacArthur, aparece una cuestión en la calle Azusa. Bueno, todo este movimiento, este avivamiento de principios del siglo XX, estos hombres creían que ellos eran evangelistas y que fueron capacitados con el don de lenguas y se iban a China y escribían chino, y llegaba un chino y decía, pero quedó chino. No entendía lo que escribió, no podía comprenderlo, estaba mal, no era cierto. Y así era de absurdo. Aún a día de hoy pasa. Y usted lo sabe, no tengo que hacer shows aquí y decir esas galimatías y todas estas palabras que no tienen sentido. No lo tienen. Inclusive el texto es muy enfático. Hechos 2 es muy enfático. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia. Está hablando de personas, está hablando de naciones, está hablando de idiomas reales. ¿Sí? Tal vez a alguno se le va a ocurrir hacer esta pregunta. Miren 1 Corintios 3, porque pasa usualmente el verso 1 dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, ahí está, falso, dicen, no, está bien. Dice, bueno, esto no existen las lenguas angélicas, ¿no? Si alguien tiene la duda, tranquilo, la resolvemos acá en este momento. No hay lenguas angélicas, no existen. Y este texto tiene una particularidad que se las voy a explicar en este momento. Miren el verso 1. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor,
he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Verso 2. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento y tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Ahí está la respuesta. ¿Por qué no existen las lenguas angélicas? Porque Pablo está utilizando la hipérbole, está exagerando el argumento. ¿Y cómo se sabe esto? ¿Cómo podemos ver la estructura? Bueno, porque hay algo lógico y algo ilógico en lo que está diciendo Pablo en este verso, ¿no? Miren el verso 1. Si yo hablara lenguas humanas, ¿la gente puede hablar lenguas humanas? Sí, sí, claro, podemos. Hay políglotas que hablan muchos idiomas. Y ahora dice, y angélicas. Uy, ya, ¿qué pasó? ¿Quién habla lenguas angélicas? Nadie. Los ángeles hablaban en el idioma humano y los textos nos lo muestran. Siempre que un ángel iba, María, cuando apareció con María o cuando apareció a José, ellos le entendían. No, eso es lo que está diciendo. Es un idioma angélico. No. Verso 2. Si tuviera el don de profecía, ¿alguien puede tener el don de profecía? Sí, claro, ya lo vamos a ver, sí. Pero miren, y entendiera todos los misterios. Uy, ya se halló. Romanos 11:35. Oh, profundidad de las riquezas, de los misterios de Dios. Cuán insondables. Ya, se rompió. Nadie puede entender todos los misterios. Es algo imposible, es hiperbólico. Entonces Pablo en este texto está usando algo que sí se puede y algo que no se puede, y decir, mire, es que así usted lo pudiera hacer. Si usted no tiene amor, no sirve para nada. ¿Se da cuenta? Entonces, ya cancelo. Lenguas angélicas no existen. Ya, tranquilo, puede decirle eso a una persona con amor. Porque recuerden, si no tiene amor, perdió. Bien. Entonces, entendemos también que estas lenguas no estaban vigentes. Tenía un propósito, y aquí lo dice. Cretenses y árabes, verso 11, les oímos hablar en nuestras lenguas y ya, se acabó. No, las maravillas de Dios, increíble. Estos hombres estaban predicando el evangelio, estos hombres estaban hablando de la verdad de Dios en otros idiomas. Ahora, cualquiera lo puede hacer. Métase a Google Traductor. ¿Para qué lenguas? ¿Para qué? ¿Sí? Ya, en este momento no hay necesidad de las lenguas, precisamente porque podemos o tenemos ese acceso a lo que le llaman la globalización, tenemos acceso a todos los idiomas, tenemos acceso a predicar la palabra e inclusive entender otros idiomas con traductor. No hay necesidad de esto. Bien. Ahora, estos dones son los dones que se consideran temporales, no son dones que a día de hoy estén. ¿Por qué? Esto va a ser la conclusión. Y es, bueno, no voy a dar la conclusión ya, pero voy a decirles por qué. Porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien. Entonces, si yo la sigo, yo hago bien. ¿Para qué voy a escuchar a una persona decir galimatías? Ni siquiera le entiendo. Y donde hay un intérprete, y el intérprete no le entiende tampoco. No le entiende porque no existen esas lenguas. Ahora vamos a seguir viendo algunos otros. La profecía es la proclamación de la verdad de Dios. Este es un don presente, pero hay que verlo en dos puntos. Bien, en el Antiguo Testamento aparece este don. Sí, aparece. Jeremías 1:5 dice: antes que te formase en el vientre te conocí, antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y aquí hay una particularidad en el Antiguo Testamento que ya la voy a mencionar, y en el Nuevo Testamento también aparece. 1 Corintios 14:37: si alguno se cree profeta, lo espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Y esto tiene dos dimensiones. La primera es que es una predicción completamente acertada de un hecho futuro. Este don, visto desde esta perspectiva, ya no existe. ¿Sí? ¿Existían en el Nuevo Testamento? Sí. Hechos 11, 27 y 28, ahí está un profeta, Agabo,
Y él menciona situaciones que realmente van a acontecer en un futuro. Pero en este momento no, otra vez, tenemos la palabra profética más segura. Ya no hay necesidad. No hay necesidad. Usted puede leerlo en su casa, Hechos 11, 27, 28. Y la segunda dimensión es una proclamación de la verdad, que es el que les digo que es el vigente, que es lo que conocemos como predicación. Hechos 15, 32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Estaban predicando. Entonces, ese don, visto en la perspectiva de la predicación de la verdad de Dios estipulada en la Escritura, es vigente. Los profetas que estaban antes, ellos también tenían una revelación de Dios y daban esta revelación, pero era una revelación real, verdadera, verídica, comprobable, y por eso ese don ya no existe, porque la revelación de Dios está en la Escritura. No va a llegar un ángel, inclusive Pablo lo dice, si llega un ángel y les predica otro evangelio, esto es anatema, esto es maldito. Entonces no existe esa forma de ver la profecía. La enseñanza es un don vigente y es la capacidad de enseñar. Usted diga, profecía y enseñanza pueden ir de la mano, pero son dones diferentes, porque una persona puede profesar o predicar y hay otros que enseñan y se dedican a eso. Ese es su don, la capacidad de enseñar las verdades bíblicas. Y es importante, importantísimo en el ministerio cristiano, e inclusive es uno de los requisitos para ser pastor. No que el pastorado sea un don, ¿recuerdan? Es un requisito para ser pastor. 1 Timoteo 3:2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y Tito 1:9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Es un don. La enseñanza es un don vigente. Bien, la fe es un don vigente, y esto tiene una característica, porque todos tenemos fe, pero hay gente que sin duda vive con una fe que nosotros no tenemos. Y Robert Thomas, en un libro que se lo recomiendo, se llama Entendamos los dones espirituales, es un estudio de esa sección de 1 Corintios 12 al 14. Es un muy buen libro. Él dice esto: el hecho de que individuos tuvieran la capacidad, hablando de la fe, esta capacidad especial, sin embargo no disculpa a otros cristianos para no vivir la vida de fe, y eso es claro. Pero estos hombres impulsan a otros, inclusive motivan, y probablemente estos que tengan fe y exhorten a otros, que también es un don. Vamos a verlo: sabiduría, conocimiento o ciencia. Y este texto o este don se refiere a la capacidad de entender y aplicar los misterios cristianos. Sin duda, una persona que enseña, que está en toda la parte de la predicación, debe tener este don para poder también impartir de forma correcta la verdad. Yo todos estos títulos que les doy están en las listas que les di anteriormente, no me estoy enfocando en solo un pasaje. Discernimiento de espíritus también se puede considerar un don vigente, pero este don está supeditado a la verdad expresada en la Escritura, como lo dice 1 Juan, ¿no? Nosotros tenemos ese discernimiento. Es la capacidad de sopesar y reconocer las doctrinas verdaderas de las falsas. Es decir, podemos reconocer entre la verdad y el error. Es posible que este don siga vigente a día de hoy, aunque depende, como les dije, de la Biblia. La misericordia, el don de misericordia, también es un don vigente hoy. ¿Y qué es la misericordia? Todos, curiosamente, parece como si estos dones los tuviésemos todos. Bueno, sí, podemos practicarlos, hacen parte del fruto del Espíritu, ¿no? Todos tenemos el fruto del Espíritu, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, y ahí están incluidas. Pero estos dones o estas características son más notorias en unos cristianos que en otros, y por eso se consideran dones vigentes y que hay personas que los tienen. Misericordia, ¿qué es? Supone una capacidad extraordinaria de servir a los demás con liberalidad.
está más relacionado con cuidar de los necesitados en la iglesia. Y hay gente que tiene esa inclinación. Nosotros podemos ayudar, no estamos diciendo que no, pero hay gente que tiene una inclinación mucho más clara y notoria hacia ese tipo de servicio. Entonces, ¿se da cuenta? Usted está sirviendo en muchas ocasiones a la iglesia, tal vez con cosas que usted piensa que no está sirviendo. Exhortación también es un don vigente y supone la capacidad de motivar y alentar, sí, exhortándonos unos a otros, también lo menciona, ¿no? Pero no solo se trata de reprender a un hermano, sino de consolar. Y esto es algo que no siempre, ¿verdad? Estoy triste, llega uno y no esté triste, ya, ese fue su consejo. Seguramente no tiene el don de exhortar a los hermanos, ¿verdad? Pasa, ¿no? Hay gente que no tiene ese don. Hechos 14:21, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hay gente que tiene ese don, inclusive hay gente que ha sufrido bastante, pero ese don que tiene lo anima a usted a seguir, está sirviendo a la iglesia. Hay una claridad que quiero hacer. Usted está en su trabajo y resulta que uno de sus compañeros de trabajo es un incrédulo y no quiere trabajar, y usted le exhorta a trabajar. Eso no es aplicar su don. El don es para el servicio de la iglesia. Hay que hacer la claridad. No, hermano, vamos a trabajar. No, predíquele el evangelio. Si es un incrédulo, lo necesita, ¿sí? Lo exhorto a que lo es la mejor forma. Generosidad es un don vigente. Supone la ofrenda material para las necesidades de la iglesia. Efesios 4:28, el que hurtaba, no hurte más sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece de necesidad. Nosotros también podemos dar, pero es que hay gente que da y da y da y da. Es su don, es un don, y está puesto al servicio de la iglesia. Otra vez, al servicio de la iglesia. Es que se fueron a Ciudad Bolívar y van a hacer un mercado y ya, pues sí, hágalo, pero eso no es servir a la iglesia. Siempre quiero hacer énfasis ahí. Muchas veces malinterpretamos que el don o los dones se pueden aplicar en cualquier lugar. No, recuerden que es para la edificación del cuerpo de Cristo. Es fundamental. El don de administración o el don de liderazgo también es un don vigente. La iglesia no es una empresa, es el pueblo de Dios, es la capacidad de este don de liderar de forma bíblica. También es un requisito para el pastor. El pastor debe ser un líder. 1 Timoteo 3, 4 y 5, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Es un don importante. Como dice el pastor, si de pronto usted dice: yo tengo el don de liderazgo, y no lo sigue ni su perro, pues ya, eso no es su don, ya, no pasa nada, ese es el punto. Mi mano, ustedes lo saben, Pablo lo dice, mi mano no está, no soy mano, yo quiero ser ojo, no está así, está cumpliendo su labor, cumpliéndolo. Usted no debe sentirse gozoso de todo lo que el Señor le permita hacer bien. Don de ayudas es la capacidad de auxiliar a los hermanos en momentos difíciles. Gálatas 6:2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Hay gente que tiene esa carga y lleva esa carga con amor y siente esa necesidad de hacerlo. Tal vez nosotros también lo hacemos, pero no en esa medida, es lo que quiero decir, no en esa medida. El don del servicio, lo dice Romanos 12, el don para trabajar en la iglesia en diversos aspectos que se necesitan para el funcionamiento de la misma. Lo que muchos hacemos acá, las hormiguitas, como digo yo, las hormiguitas, están ahí por todos lados, pero están haciendo su trabajo. Es maravilloso. Cuando mi hija nació, estaban una cantidad considerable de enfermeras, y apenas nació, eran hormiguitas. Yo decía: ¿qué trabajo? Ellas están trabajando, están cumpliendo su labor. Pero en la iglesia es maravilloso ver esto, y yo le quiero agradecer a los servidores
hoy, porque están haciendo un trabajo maravilloso para esta conferencia, y nosotros nos gozamos de ello. ¿Se da cuenta? El corazón está latiendo, usted no lo sabe, ¿o sí? Bueno, hasta este momento que le acabo de decir, y ahora sí está consciente que se mueve su corazón, pero nosotros estamos sentados, escuchando, y hay hermanos que están sirviendo, es lo mismo. Usted no sabe qué está pasando, pero está pasando, están sirviendo, maravilloso, maravilloso. Quiero concluir con unas preguntas y con esta sección. Debemos conocer y ejercitar nuestros dones, no aquellos extraordinarios. Todos los que querían ser apóstoles ya, no, lo siento. Bueno, no lo siento, la verdad, no van a ser apóstoles, ¿sí? No, esos que han cesado ya no se puede. Vuelvo y digo, porque tenemos la palabra profética que es única. Ahora sí, 2 Pedro 2, 19 al 21, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es la luz, ¿recuerdan? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa es la palabra de Dios, es nuestra guía, no lo que diga cualquier persona que crea tener un don extraordinario. Hebreos 1 al 2 también lo dice. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es suficiente, es suficiente. Y le voy a dar 3 recomendaciones para que reflexione acerca de los dones que acabamos de ver, de los dones vigentes, de lo que nosotros hacemos. Vimos bastantes. Y usted, yo creo que estoy seguro que sabe en dónde está y sabe cuáles está cumpliendo, ¿sí? Es una mezcla de muchos dones. Usted no tiene solo un don, tiene varios. Y esos se mezclan y es lo que usted está haciendo hoy. Entonces no se preocupe, no tiene un don. El Señor ya se los dio todos. Ha sido capacitado con esos dones en particular. Ahora, listo, está bien, tengo unos dones, ya sé que no son lenguas, ya sé que no son sanidades, ya sé que son milagros. ¿Qué hago entonces? Bueno, sirva con amor. Ese es el primero. 1 Corintios 13, 4 al 8. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Sirva con esas características. ¿Quién es el que tiene este amor? Es Cristo. Es Cristo. Él dio su vida por nosotros. Puso su vida al servicio de nosotros. Inauguró la iglesia por amor. Ese es su mayor ejemplo. Sirva con amor, con el amor de Cristo, con este amor, con las características que solo el amor de Cristo tiene. Mire el verso 8, el amor nunca deja de ser, claro, el amor de Dios, el amor de Cristo Jesús. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Así es. ¿Han acabado? Sí, algunos de estos ya han acabado. Las lenguas ya acabaron. Las profecías ya están escritas. Ya los profetas no son estos que anunciaban cosas que solo Dios revelaba, ¿no? Ya están acá. Cesarán. ¿Qué queda? Los dones vigentes, y sírvalos y hágalo con amor. Con amor. Sirva con amor. El segundo es sirva deseando edificar a la iglesia. Esos dones que ha recibido, úselos para edificar a la iglesia. 1 Corintios 12, 25. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Eso es lo que debemos hacer. ¿Siente usted que es más aclamado cuando sirve? Tenga cuidado, porque si es así, puede estar colocando los dones a disposición de su ego más que de Dios. Y esto le pasó a Corinto, a la iglesia en Corinto. A los corintios les pasó eso. Ellos estaban, yo hablo lenguas, y no, ni siquiera, hablo español, no existía, no lo conocían allá, hablo español. ¿Qué? ¡Wow! Pero ¿esto qué es? Pablo les estaba diciendo eso
a la iglesia en Corinto: ¿qué es esto? Ustedes no están colocando los dones al servicio de la iglesia, no lo están haciendo con amor. Y la última es: sirva deseando la unidad. Efesios 4:16 dice: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificarse en amor. Ahí está pegado. ¿Usted ve dónde está la unión aquí? No, la piel une cada parte de su ser como un todo. Así somos nosotros. Así somos. Es muy común que las personas estén en círculos. Nosotros en Colombia, lo digo porque lo graban, ¿no? Y de pronto alguien me escucha y dice: ¿qué palabra digo? Los círculos, aquí nosotros decimos las roscas. Es la palabra que utilizamos, las roscas, ¿no? Los grupitos. Estos grupitos sociales que comparten mismos intereses, estamos muy acostumbrados a eso. Y esto no debería ser así en la iglesia. No debería haber ese tipo de divisiones. Busque la unidad. El servicio y los dones vigentes deben buscar la unidad. Recuerden que estamos unidos. ¿Por qué? ¿Por un equipo de fútbol? ¿Por cualquier otra cosa? No. Estamos unidos por el Evangelio. Eso es lo que nos une, el Evangelio. No un equipo de fútbol, no un programa de televisión, no una carrera profesional. Lo que nos une es Cristo. Cristo nos une. Voy a terminar con una cita que Javi preparó para ustedes, pero no la dio. Ahora él fue el que la escribió, y es esta: la Trinidad entera trabaja en armonía. Si el Espíritu Santo al momento de su salvación lo equipó, tenga la seguridad que Dios va a ordenar lo que sea necesario. No vea el ministerio como una oportunidad de realización o de cumplir sueños ministeriales. Recuerde que los dones son dados para el beneficio del cuerpo, para administrarlos a otros, no para su beneficio personal. Oremos. Señor, te damos gracias porque sabemos que cada uno de aquellos que está aquí, que son creyentes, tú nos has capacitado, nos has dado dones para ponerlos al servicio de la iglesia. Y qué privilegio más grande, Señor. No merecemos nada de lo que hacemos, Señor, ni siquiera coger una escoba para servirte, Señor. No lo merecemos. Pero tú has dado dones a la iglesia y nos has bendecido con un privilegio tan grande que es servirte. Te pedimos que meditemos en estas verdades. Ayúdanos a servir con amor, con el deseo de unidad, con el deseo de darte gloria solo a ti, Señor. Gracias porque sabemos que hemos sido capacitados de forma extraordinaria por ti y solamente para tu gloria. Esto lo oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, ¿alguien tiene alguna pregunta? Pregunta. Sí. Gracias, Sebastián. Pues sí me surgió como algo que no entendí muy bien. Si los dones obviamente son para ponerlos al servicio de la iglesia, ¿qué pasa entonces con los prójimos, con las personas que podemos, por ejemplo, ayudar, que no son de la iglesia? Sí. Por ejemplo, la generosidad, sí, el consejo, pero eso también los podemos poner al servicio de ayuda de personas que no están de la iglesia. Sí, claro. Sí, aunque bueno, digamos, tú decías un término consejo. Hay un libro que me olvidó cómo se llama, Capacitados para Ministrar, para aconsejar, se llama ese libro. Y él dice algo en el caso del consejo: si una persona no es creyente, no lo aconsejen, no le den un consejo. Bueno, sepan decírselo, pero no lo aconsejen por una razón. Este autor dice algo que es muy cierto y dice: si usted aconseja a una persona que es incrédula, usted le está diciendo que está bien ser moralista, que no tiene que arrepentirse y pedirle perdón al Señor. Hay personas que dicen: es que yo estoy en enemistad con mi mamá y no es creyente, ¿yo qué debo hacer? Pues decirle: pues sí, reconcíliate con su mamá, pero tiene que reconciliarse con Dios, porque su enemistad se da porque no es creyente. Entonces, si yo le estoy dando prioridad a esa persona a que no conozca el Evangelio, sino a que corrija sus errores de su conducta moral, puedo estar diciéndole entre líneas que ella no necesita a Dios, y eso es peligroso. Entonces,
Sí, nuestra misión es el consejo de Dios. ¿Cuál es? Arrepiéntase y crean en el Evangelio. Ese sería. Claro, tú ves una persona con necesidad y le vas a dar, claro, es la imagen de Dios. Las personas están hechas a la imagen de Dios y debemos tener ese amor por estas personas. Pero no es la forma de ejercer los dones. O sea, no estoy diciendo que así se ejercen los dones en la iglesia, porque es para el cuerpo de Cristo. Digamos que tú dices, no, yo le voy a dar todo a los pobres y aquí hay un hermano que tiene necesidad. Entonces, ¿qué diría yo? Yo creo que uno debería estar más atento a la iglesia. Es decir, aquí hay gente que de pronto no ha comido y yo puedo ayudarles. Es como mayormente a la familia de Dios. ¿Sí? Priorizar la iglesia. Ese es el punto. ¿Bien? ¿Sí? Bueno, está bien. Gracias. No, a ustedes. Muchas gracias.